Saludo cordial. En meditaciones anteriores hemos presentado otros ejes importantes e integradores de un plan de oración más completo. Entre estos hemos ya explicado la adoración como un acercamiento sincero y total que busca agradar a Dios, la confesión para ponernos a cuentas con Dios y entrar en amistad y comunión con Él, las acciones de gracias reconociendo que diariamente recibimos favores no merecidos de Dios que tendemos a pasar inadvertidos, pero ahora en este momento especial nuestra conciencia recuerda que hay alguien más alto soltando sus bendiciones sobre nosotros. En esta ocasión exploraremos este siguiente elemento de la oración de intercesión. ¿Qué es la oración de intercesión? Comprendemos la oración como la posibilidad que tiene el hombre de hablar con Dios. De acuerdo con los profetas bíblicos y la Reforma protestante, se considera la oración no como un rezo ni como una meditación, sino como un diálogo entre el Dios viviente y aquellos que han sido tocados por su gracia. Ahora bien, la oración de intercesión sigue este mismo principio con algunas variantes, a las cuales daremos una mirada general en estas meditaciones. Bienvenidos a este momento de reflexión y llamado a la práctica de las disciplinas espirituales. El diccionario de evangelización define la oración de intercesión así. Interceder no quiere decir simplemente rezar por alguien, como casi siempre pensamos. Etimológicamente significa dar un paso al medio, o sea, dar un paso para ponernos en medio de una situación. Interceder significa entonces ponerse allí donde se produce el conflicto, ponerse entre las dos partes del conflicto. No se trata solo de presentar una necesidad ante Dios. Señor, danos la paz, manteniéndonos al margen de otras situaciones. Interceder es una actitud mucho más seria, grave y comprometida, es algo mucho más arriesgado. Interceder es estar allí sin moverse, sin huir, tratando de poner la mano sobre el hombro de ambas partes, aceptando el riesgo de esta postura. El diccionario Vine presenta algunos términos y ejemplos tomados de los idiomas originales en que aparece esta clase de oración así. Interceder en este sentido es buscar por cualquier método, especialmente en alabanza y adoración. También indica esforzarse, consultar, demandar, procurar, solicitar, suplicar, entre otras. El sentido es buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Como en el caso de 1 Samuel 13:14 con el profeta Samuel, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Habla allí el profeta cuando Dios ha rechazado a Saúl y se ha dispuesto a poner un nuevo rey. Dios mismo lo busca. También enfatiza la búsqueda de un deseo o el logro de un plan. En un contexto espiritual se puede procurar o asegurarse del favor o ayuda de Dios, como en el caso del rey Josafat cuando se encontró asediado y en una terrible emboscada, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 24, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También puede referirse a una actitud. Es Moisés el que dice acerca de lo que Dios hará. Pero cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu alma. El otro sentido de interceder es juzgar, y expresa en este caso la idea de mediar, colocarse entre dos partes en un juicio. La primera vez que aparece este término es en Génesis capítulo 20, cuando el rey de Gerar, llamado Abimelech, no alcanza a llegarse a la esposa de Abraham, pero es sentenciado por Dios a muerte. En su temor se dirige a Dios y Dios le indica qué hacer. Vaya donde Abraham y él orará por ti. Entonces es
Abraham se colocará en medio de Dios, que ha soltado una sentencia de juicio sobre Abimelech, y Abimelech está bastante temeroso y angustiado por esa sentencia de Dios. Para el Nuevo Testamento, interceder indica encontrarse con, a fin de conversar, hacer una petición y especialmente interceder a favor o en contra de otros. Interceder es ir o venir entre dos partes, suplicar ante una de ellas a favor de la otra. Significa ponerse en medio de dos partes contendientes con el propósito de reconciliarlos. Dos ejemplos ayudarán a la comprensión de lo hasta aquí dicho y también nos ayudarán a comprender cómo pudiéramos asumir el rol de intercesores en estos tiempos de alta incertidumbre. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, un profeta que vivió por allá en el año 600 a.C., en tiempo cercano al juicio que Dios ha anunciado sobre su pueblo. El propósito del profeta Jeremías es hacer que Dios se retracte de su ira contra su pueblo y lo expresa así: ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Jeremías 18:20. Y una segunda porción bíblica del profeta Jeremías dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Jeremías 14, 7-9. En segundo lugar, permítame comenzar a relatar la historia del efecto de la oración en la caída del muro de Berlín en Alemania 1989. Según el Centro Alemán de Información para Latinoamérica, la historia comienza por allá en 1982, cuando el desilusionado pastor de la iglesia de San Nicolás, Christian Führer, decide organizar unas jornadas de oración por la paz cada lunes por la tarde. Este hombre de pelo canoso y mirada vivaz, quien lideró las oraciones por la paz, estuvo al frente de la iglesia desde el año 1980. Al principio acuden unas 10, 12 personas que participan, aunque el vigilante régimen de Alemania Oriental está atento a cualquier reunión pública que a sus ojos aliente deseos contrarrevolucionarios y no duda en reprimir a los ciudadanos en los casos que crea convenientes. Aún así, este grupo de hombres bajo la dirección de este pastor nunca renunciaron a este propósito y se mantuvieron firmes y fieles hasta el final. El muro de Berlín se abrió desde aquí, desde Leipzig, sin tanques, solo con oraciones, rememora el pastor Christian Führer de la iglesia protestante de San Nicolás, una versión que pocos le dan la importancia que se merece. Según estudiosos de la Guerra Fría, en esa congregación donde empezó a socavar los cimientos del muro de protección antifascista, denominación que utilizaba el régimen totalitario que aplastó durante 40 años la libertad de los alemanes del oeste. Sírvanos estos dos ejemplos, Jeremías y el testimonio del pastor Christian, para saber que el Señor en estos tiempos, en medio de estas situaciones tan complicadas y difíciles para la iglesia y para nuestra sociedad hoy, está buscando y esperando hombres y mujeres que dentro de nuestra oración, que incluye la adoración, que incluye la confesión, la acción de gracias,
incluyamos también la intercesión para clamar por nuestras ciudades, por nuestras naciones. Permítame invitarle para que durante estos días nosotros tomemos muy en serio este llamado de Dios a la intercesión. Dios te bendiga.